Imagina por un segundo que todo lo que conoces está a punto de desaparecer. Tu idioma, tu fe, tu cultura, todo cuelga de un hilo tan frágil que podría romperse en las próximas 6 horas. Y las únicas personas capaces de evitar esa catástrofe son esclavos. 20.000 esclavos enfrentándose al ejército más letal que la humanidad haya conocido jamás. Una fuerza militar invicta durante 43 años. Una máquina de guerra que había exterminado a 40 millones de personas sin pestañear. Esto no es ficción. Esto ocurrió. Y aquella tarde de septiembre cambió para siempre el destino de 3 continentes. Si te apasionan las historias que nadie cuenta, esas batallas que decidieron en qué idioma hablas hoy, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí exploramos los momentos que forjaron el mundo que pisas. Ahora, permíteme llevarte al año 1260. Un año antes había sucedido lo impensable. Bagdad, la joya del mundo islámico, dejó de existir. No fue una conquista cualquiera. Fue la eliminación absoluta de una ciudad del mapa. En 7 días, 800.000 personas perdieron la vida. El río Tigris primero se tiñó de negro por los miles de libros arrojados al agua. Después se volvió rojo por la sangre. La casa de la sabiduría, ese templo del conocimiento que había preservado textos desde la antigüedad más remota, ardió durante semanas enteras. El responsable tenía nombre, Hulagu Khan, nieto de Gengis Khan. Los cronistas árabes lo llamaban el destructor de mundos. Pero Hulagu no lideraba personalmente el ejército que marchaba hacia Egipto. Ese honor recaía en su general más confiable, Kitbuka. Y aquí viene lo verdaderamente sorprendente. Kitbuka era cristiano. Un cristiano nestoriano sirviendo a un señor mongol budista, preparado para aniquilar la última gran potencia islámica. La ironía resultaba evidente para todos los que observaban. Del otro lado lo esperaba el sultán egipcio Qutuz. Su historia desafía toda lógica. De niño lo vendieron como esclavo en Damasco. Lo compraron, lo entrenaron, lo convirtieron en una máquina de guerra. Y apenas unos meses antes de que los mongoles llamaran a su puerta, había ascendido al trono del sultanato. Pero Qutuz guardaba un arma secreta. Su comandante Baibars, otro antiguo esclavo que había escapado de sus captores mongoles después de asesinarlos. Baibars conocía la táctica mongola mejor que nadie. La había estudiado, había vivido con ella, había sufrido bajo su peso. Y guardaba un secreto que pronto teñiría la victoria de sangre. El imperio mongol en 1260 se extendía desde Corea hasta Polonia. La mayor entidad territorial de la historia. Nunca habían perdido una batalla importante. Su estrategia era simple, ríndete o desaparece. Sin compromisos, sin piedad. El ejército que se aproximaba a Egipto contaba con 10.000 veteranos de 50 batallas. Cada guerrero portaba un arco compuesto devastador, capaz de perforar armaduras desde 350 metros de distancia. Los acompañaban ingenieros de asedio coreanos que habían reducido 400 fortalezas a escombros. Pero el terror no provenía solo de los mongoles. 5.000 tropas auxiliares armenias cabalgaban junto a ellos, sedientas de venganza tras siglos de dominación musulmana. La caballería georgiana servía a sus conquistadores con el fervor de los recién convertidos. El genio mongol residía en su capacidad para transformar a los enemigos de ayer en las armas de hoy. Kitbuka no sabía que marchaba hacia hombres que comprendían su táctica mejor que cualquier adversario anterior. Los mamelucos no nacían guerreros. Los fabricaban. Capturados de niños, sometidos al entrenamiento más brutal imaginable. Sin familias, sin identidad, sin otro propósito que perfeccionar el arte de matar. Las fuerzas egipcias sumaban 15.000 mamelucos más 5.000 jinetes irregulares. Sobre el papel, el doble que los mongoles. Pero los números nunca habían importado contra los mongoles. Lo que importaba era el terreno. Y Qutuz lo eligió con precisión quirúrgica. El valle de Ain Jalut ofrecía desfiladeros ocultos, colinas boscosas y pasos estrechos donde la movilidad mongola perdía todo sentido. Además, tenía unas bajo la manga, cañones de mano. Primitivos, imprecisos, más ruido que fuerza letal. Pero los mongoles jamás se habían enfrentado a ellos. A veces el miedo mata con más eficacia que las flechas. La guerra psicológica comenzó antes del combate. Los emisarios mongoles llegaron con un mensaje de Kitbuka. ¿Vieron Bagdad? El Cairo sufrirá un destino peor. Sus hijos maldecirán sus nombres mientras agonizan. Las crónicas registran lo que siguió con claridad despiadada. Qutuz ordenó capturar a los emisarios. Los partió por la mitad y clavó sus cabezas en picas orientadas hacia el norte.
El mensaje era inequívoco. La era de las capitulaciones había terminado. El 3 de septiembre de 1260, cuando el sol bañaba Galilea con su luz, dos fuerzas que jamás debieron ser iguales se prepararon para chocar. Los mamelucos llegaron primero. Qutuz posicionó sus tropas con el sol naciente a sus espaldas. Los exploradores mongoles informaron, caballería mameluca visible, estandartes ondeando, tambores retumbando. Kitbuka había visto esto cientos de veces. Siempre resistían, siempre luchaban, siempre morían. Baybars comandaba la vanguardia. 3000 jinetes formados como carnada. Pero sus órdenes no eran vencer. Debían sangrar, retroceder y arrastrar a los mongoles hacia las angosturas donde las colinas comprimían el espacio desde ambos flancos. Baybars había estudiado las falsas retiradas mongolas durante años. Ahora les mostraría lo que se siente ser la presa. El primer intercambio de flechas comenzó a 400 metros. El cielo se oscureció con miles de proyectiles. Las flechas mongolas perforaban escudos y corazas. En 10 minutos cayeron 200 mamelucos. Los mongoles vieron lo esperado. El enemigo se quiebra. Entonces Baybars hizo lo impensable. Ordenó cargar directamente hacia la tormenta de flechas. La caballería pesada se lanzó rugiendo hacia las líneas mongolas. Era un suicidio. O lo habría sido si fuera real. Cuando la carga alcanzó los 150 metros, Baybars levantó su lanza. A esa señal preestablecida, el ataque se desintegró. Los mamelucos se dispersaron en aparente pánico. Caballos chocando, hombres cayendo, armas abandonadas. Kitbuka debería haber reconocido su propia táctica. Pero la furia lo cegó. Estos eran los hombres que habían asesinado a sus emisarios. Ordenó perseguir. La fuerza mongola se precipitó hacia adelante como un tsunami. El valle se estrechó de 3 kilómetros a 400 metros. Terreno perfecto para una emboscada. Pero los mamelucos parecían demasiado aterrorizados para organizar resistencia. En las colinas, 12.000 hombres esperaban desde la medianoche. Prohibido moverse, hablar, incluso orinar. Hora tras hora en la oscuridad, aguardando este instante. La falsa retirada continuó 3 kilómetros. La disciplina mongola comenzó. Las trampas se activaron con precisión coreográfica. 12.000 mamelucos brotaron de las colinas. Pero el primer sonido no fue un grito de guerra. Fue un trueno bajo cielo despejado. Más de 300 cañones de mano dispararon simultáneamente. El sonido no se parecía a nada que los caballos mongoles hubieran experimentado. El olor a azufre y salitre sumió a bestias entrenadas desde potros en puro pánico. Se encabritaban, arrojaban jinetes, colisionaban entre sí. Las primeras filas mongolas se convirtieron en una masa retorcida de caos. El golpe cayó desde 3 direcciones. 4.000 desde cada ladera, otros 4.000 bloqueando la retirada. Los mamelucos descendieron como una avalancha de acero. En 20 minutos cayeron 3.000 mongoles. Más que en cualquier enfrentamiento desde los tiempos de Gengis Khan. El fondo del valle se transformó en matadero. Los cuerpos yacían tan apiñados que los caballos apenas encontraban donde pisar. Pero los mongoles eran veteranos. No se quebraron. Kitbuka reunió a su guardia, 2.000 hombres. Formaron un anillo de acero en el centro. Por un momento, el empuje mameluco se detuvo. La batalla alcanzó su punto crítico. A pesar de la emboscada exitosa, los mamelucos sufrían pérdidas devastadoras. La disciplina mongola prevalecía. Entonces llegó el momento que las academias militares estudian 8 siglos después. Qutuz, viendo cómo su centro retrocedía, tomó una decisión que desafiaba todos los principios de la guerra. Se arrancó el casco y espoleó su caballo hacia las líneas vacilantes. Su grito atraviesa la historia: «Oh Islam! Allah! Concede tu siervo Qutuz la victoria». Un sultán sin casco era un hombre condenado cabalgando hacia la muerte. Cada arquero apuntaría a esa cabeza descubierta. Pero ese era precisamente el punto. Cada mameluco que vio la cabeza desnuda de su sultán entendió el mensaje: esto es victoria o paraíso. El centro mameluco estalló con renovada furia. Los hombres que retrocedían giraron y atacaron. Los heridos se arrastraron de vuelta a la batalla. Los mongoles jugaron su carta. La falsa retirada, la táctica sobre la que habían construido su imperio.
El centro de Kitbuka titubeó en aparente desorden. Los mamelucos perseguidores rompieron formación. La trampa dentro de la trampa comenzó a cerrarse. Pero Baibars lo había previsto. Mantuvo 1000 hombres fuera del combate, esperando exactamente este momento. Mientras el centro mameluco perseguía, Baibars golpeó los flancos expuestos. La falsa retirada se volvió real. Los maestros de la guerra psicológica descubrieron que el enemigo había leído su manual. La situación de Kitbuka se tornó desesperada. Comprimido desde todos los flancos, abandonado por las tropas auxiliares. Comandantes menores habrían buscado la rendición. Pero Kitbuka era aristocracia mongola. Los mongoles no se rendían. Conquista ben Omorian. Su última batalla se convirtió en leyenda. Desmontó, señalando que no huiría, y formó a su guardia en un cuadro final. Entonaron el canto de muerte mongol. Cuando las flechas se agotaron, desenvainaron espadas. Kitbuka cayó con 17 heridas. El hombre que había conquistado medio Asia pereció en un valle cuya existencia desconocía 6 meses antes. Con la muerte de Kitbuka, la disciplina mongola se pulverizó. Hombres que habían conquistado el mundo de este a oeste huyeron como liebres. Abandonaban compañeros heridos, arrojaban armas para correr más rápido. Los invencibles se transformaron en derrotados. El 90% del ejército mongol pereció en 6 horas. Esto no fue una derrota. Fue aniquilación. De 10.000 mongoles, quizás escaparon 1000. La cabeza de Kitbuka, preservada en sal, fue enviada a El Cairo. El general que había prometido instalar caballos mongoles en Al-Azhar se convirtió en trofeo exhibido en esa misma mezquita. Damasco cayó sin combate. La guarnición mongola evacuó, dejando tesoros a la vista. En 3 semanas, cada posición mongola al sur de Anatolia fue abandonada. La ola que había avanzado 43 años retrocedió en días. Pero las crónicas no cuentan lo siguiente. Kutuz, herido pero victorioso, entró en Damasco entre multitudes eufóricas. Junto a él cabalgaba Baibars, arquitecto de la victoria, guardián de pensamientos oscuros. En 5 días, uno mataría al otro. Las celebraciones revelaron la fractura. Kutuz repartió tierras entre sus generales. Pero no a Baibars. El desprecio fue público, deliberado, mortal. Baibars esperaba Lipo. No recibió nada. Durante la marcha hacia el Cairo, Kutuz salió a cazar. Su escolta Lila Baibars, esi Rizego. En el silencio del desierto, los asesinos se aproximaron. Kutuz murió intentando alcanzar el arma que había dejado atrás. Baibars asestó el primer golpe. Un cuchillo entre los omóplatos. Las últimas palabras de Kutuz: Baibars, ¿tú también? El hombre que salvó al Islam murió viendo cómo su hermano de armas se convertía en su asesino. En 5 días, la mayor victoria del Islam se transformó en su mayor traición. Baibars se proclamó sultán antes de que el cuerpo se enfriara. El sultanato mameluco gobernaría Egipto y Siria durante 250 años. El imperio mongol jamás se recuperó. En una generación, la potencia unificada se fragmentó en reinos rivales. El cristianismo en África sobrevivió porque 20.000 esclavos ganaron una batalla imposible. Europa tiene una deuda con la caballería mameluca. El idioma que hablas, la fe que profesas, todo pendió de un manantial palestino. La esclavitud creó defensores de la libertad. Hombres despojados de identidad se convirtieron en la identidad del Islam. La mayor injusticia engendró la mayor justicia. 3 de septiembre de 1260. El día en que lo imparable fue detenido. En 6 horas, 40 años de expansión mongola terminaron. Los descendientes de Gengis Khan encontraron hombres de cadenas, y las cadenas resultaron más fuertes. No porque la esclavitud sea buena. Es abominable. Sino porque los seres humanos trascienden sus circunstancias. Los esclavos de hoy se convirtieron en los salvadores del mañana. 20.000 hombres cambiaron el mundo gracias a táctica superior, terreno favorable, sorpresa tecnológica y el coraje de enfrentar el miedo cara a cara. Se mantuvieron firmes cuando 200 millones de vidas colgaban en la balanza. Se negaron a retroceder.
El manantial de Goliat exigió otro gigante. Donde la piedra de David derribó a un guerrero, el casco de Cutuz derribó un imperio. Recuerda este momento. Es la razón por la que no hablas mongol. Si este viaje te impactó, dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué batalla olvidada quieres explorar. Nos vemos en el próximo video.